No puedo creer que llegamos de Tailandia a Camboya solo con $13 y mucho menos que lo hayamos hecho en el tren de $1 que atravesó Tailandia desde Bangkok hasta la frontera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy quiero que me acompañen en mi viaje desde Tailandia hasta Camboya. Sí, ya son mis últimas horas en este mágico país. Estamos saliendo de la ciudad de Bangkok. Esta es la estación principal de trenes y son las 5:30 de la mañana. Ya se empieza a movilizar muchísima gente. Hoy vamos a tomar un tren aquí en la estación desde Bangkok hasta una ciudad que se llama Aranya Pratet, si no me equivoco. Se las voy a dejar escrita aquí, o bueno, no sé si es una ciudad, pero al menos ese es el destino que le mencionamos a la chica de aquí de la caja para comprar el ticket de tren, que por cierto ha sido el ticket de tren más barato de mi vida. 43 bahts por persona, algo así como $1.5. Ya nuestro tren va a estar por salir, es el segundo en la pizarra. Como pueden ver, marca 5:55 de la mañana, así que yo voy a irme a la fila de embarque. Vamos a estar por el riel número 6, así que sí, creo que tengo que correr. Y bueno, deseenme suerte, porque cruzar una frontera no es fácil en ninguna parte del mundo. Espero que todo salga bien. Había varias compañías que te hacen este viaje, pero la verdad es que no nos dio confianza porque hemos leído muchos reviews de estafas. Te llevan hasta la frontera y ahí te dejan y luego tienes que irte por tu cuenta. Entonces, pues, si nos vamos a ir por nuestra cuenta, vámonos por nuestra cuenta como es, sin agencia, sin nada. Por aquí está la belleza de tren. Mira, ahí dice dónde va: Bangklong Look Border. Creo que al llegar a la estación vamos a tener que agarrar un taxi. No sé, lo vamos a descubrir juntos en este video. Ok, ya estamos aquí, momento review. Mira, por aquí se ve un vagón que está más iluminado, pero yo agarré el de este lado. Lo primero que vemos son los lavamanos. Como pueden ver, no hay mucha luz, pero tenemos ventiladores. Mira, ya estoy ubicada en mi asiento. Esto no es con número, esto es asiento libre. A la buena de Dios, usted se monte y lo que agarre. Pero lo bueno es que hay bastantes asientos libres, sobre todo en los vagones que no tienen tanta iluminación como este en el que estamos. Los dos que están al lado sí tienen más luz y ya ahí hay más gente. Pero la verdad, yo prefiero estar aquí sin tanta gente porque hace muchísimo calor. Este tren no tiene aire acondicionado, aunque sí tiene ventanas. Mira, esas ventanas parecen una cárcel, tienen la rejilla por delante, pero yo agarré este asiento que tiene la rejilla levantada. Pudimos bajar la ventana y vamos a tener una bonita vista del viaje. A ver qué tal la estación. Está llegando bastante gente. Yo me vine preparada, mira, tengo un nuevo mini ventilador porque si vieron mi viaje de Estados Unidos a Tailandia tenía otro, pero ese se dañó, murió. Este es uno nuevo y menos mal que lo compré porque el calor está intenso. Pero bueno, es un ticket de $1.50, ¿verdad? No tenemos más expectativa que tener un asiento y mínimas condiciones. Listo. Me gusta que en estos trenes puedes poner la maleta debajo de los asientos, aunque también hay estas rejillas, ¿ven? En las que, pues aquí va mi bolso de la cámara. Sí, tengo demasiados peroles. Yo no estoy viajando como mochilera, pero estoy segura de que muchas de estas cosas las voy a dejar. Yo iba a decir antes de irme de Tailandia, me estoy yendo de Tailandia, no sé, antes de irme de Camboya. Pues no sé, este tren ya está por arrancar, así que mira, dedos cruzados, deséame suerte porque el día de hoy va a estar largo. Esperemos que todo salga bien.
4 horas de camino llevamos. ¿Tú sabes qué es lo que yo más quiero en este momento? Hacer pis. Si se preguntan por qué no me paro a hacer pis, no se lo pregunten más. Ven conmigo para que veas por qué. Te voy a enseñar el baño de nuestro tren de $1.50. Pues aquí lo tenemos. Mira, es una letrina. Por supuesto que todo lo que usted haga aquí va para las vías del tren. Cae ahí afuera en la calle. No puede faltar la pistola de pompis. Mira que todo tailandés usa. Y sí, ese es el motivo por el cual yo estoy aguantando las ganas de hacer pipí y que seguiré aguantando. ¿Ustedes qué harían? ¿Harían pis ahí o aguantarían las ganas como yo lo estoy haciendo? Lo bueno es que ya falta poco para llegar. Este tren es tan económico porque hace muchas paradas, entonces a lo largo de todo el trayecto se va montando gente y se va bajando gente en distintas partes del país. Algo que me encantó de este tren fueron las vistas, y es que se pueden ver muchos campos de arroz, que es una de las principales siembras que se hace en Tailandia. Yo me quedé dormida y no vi muchos templos, pero también se ven. Ya estamos llegando después de aproximadamente 5 horas de viaje en este tren, que te voy a decir algo. A pesar de todo, a mí me encantó. Fue una experiencia bastante local. Ves a la gente cómo se baja, cómo se sube. El baño, mira, tiene hasta espejito. Bueno, este no es el baño, este es el área de los lavamanos. Y sí, por fin ya se detuvo en nuestra estación. Bueno, les estaba actualizando el blog y nos llamaron los oficiales para ver los pasaportes. Yo creo que ellos querían chill, como que vamos a revisar todos los pasaportes para sentarnos tranquilitos. Y sí, allá están. En estas estaciones me encanta porque se ve de todo. Esta, como pueden ver, es la última, es la final, porque estamos justo al lado del borde. Yo creo que damos un paso, no sé hacia cuál dirección, pero damos un paso y ya estamos en Camboya. Mira, este es el nombre: Ban Klong Luc Border Station. De hecho tiene ese nombre, Border Station. Entonces vamos a ver cómo es este proceso de hacer la inmigración para entrar a Camboya. Mira, este paso fronterizo se ve súper tranquilo. Yo no sé si es porque pues acabamos de pasar toda esta situación mundial, los países aún están abriendo, porque según vi en reviews, aquí la gente se tardaba hasta 7 horas para cruzar. Y mira esto que cool, me encanta de las fronteras. Por aquí la bandera de Tailandia, el puente de amistad, y por aquí la bandera de Camboya, que tiene en la franja roja el lugar que yo más quiero visitar en ese país, y es el templo de Angkor Wat, el recinto religioso más grande del mundo. Yo creo que vamos a ir deditos cruzados para poderlo lograr. Wow, déjame decirte algo, el calor está heavy. Yo creo que Camboya es más caliente que Tailandia, y oficialmente podemos decir que estamos en suelo camboyano, pero tenemos que pasar el chequeo de inmigración. Vamos a ver qué tal nos va. Mira, por aquí vemos ventas de duty free en esta frontera a pie. Por supuesto, muchos camiones, gandolas. En los pasos fronterizos siempre hay autobuses, y aquí hay un montón de carretilleros. Mira esta señora, todas las botellas de agua que lleva. Súper linda, trabajadora. Y por aquí tenemos, mira, llegada. Voy a apagar la cámara para no meterme en problemas aquí. Después de aproximadamente 1 hora ya estamos oficialmente en Camboya. Sí, señor, mira, esa es la salida de la oficina de inmigración. Así se ve el puesto de control internacional desde el lado camboyano. Y por supuesto hay un montón de tuk-tuks, mototaxis, taxis, hasta un carro de la policía turística. Mira tú. El proceso fue súper rápido. El agente te chequea no solo la visa, que hay que traer impresa, no importa que la traigas impresa en blanco y negro, pero tienes que traerla impresa y recortada. Te hacen llenar uno de estos papelitos en los que pones todos los datos de ingreso, y también te piden la tarjeta de vacunación. Me causa curiosidad que el oficial le toma fotos.
tanto al pasaporte como a la tarjeta de vacunación con su celular. Eso es raro, pero de verdad fueron súper amables y súper rápidos. Sí hay un poquito de cola, pero tardé como 40 minutos. Y lo que más me gustó es que ese papelito que uno llena con los datos, el mismo oficial lo engrapó en el pasaporte, como para que no lo pierdas, porque esos papelitos luego te los piden a la salida y si no los tienes, a mí me pasó en México que lo perdí y tuve que pagar multa. Bueno, esto es lo primero que estamos viendo de Camboya. Se ve bastante tranquilo este borde, esta frontera. Ahora tenemos que encontrar la estación de autobús para ir hasta la ciudad donde vamos a pasar los siguientes días, la ciudad de Siem Reap. Estamos tratando de caminar hacia la estación de autobús, que según el mapa está aproximadamente a 500 metros. Cuando tú cruzas la frontera, no, thank you, mira, hasta aquí vienen persiguiéndonos. Demasiados taxistas, tuk-tuk, todos tratando de cobrarte 10, 20 dólares por llevarte o a la estación de bus o te dicen que te llevan a Siem Reap, a la ciudad. Y el tema es que aquí hacen un gran scam, estafan demasiado a la gente porque te venden tickets de bus y luego te dejan botados en medio de la ciudad. Sí, no sé por qué nos siguen, pero vean. Mira, ahí viene otra vez el señor. Se ponen intensos, intensimar Carolina. Esta es la supuesta estación de autobuses y resulta que el autobús no sirve. Cuando llegamos aquí nos ofrecen un carro privado. Bueno, todo esto es como un círculo vicioso, ¿saben? Hay que tener mucho cuidado con las estafas, por favor. Estoy así, dedos cruzados. Diosito, ayúdame a que todo salga bien, le vamos a pagar. Conocimos a estos otros dos muchachos allá en la entrada en la frontera y dice que a los 4 nos van a llevar por 45 dólares, pero solo les vamos a pagar cuando nos dejen en la puerta del hotel, porque la mayor estafa que pasa aquí es que mientras te llevan te dejan botado en medio de la carretera para que te recoja un tuk-tuk y te cobren más dinero, pero ellos están de acuerdo para que eso pase así, el tuk-tuk te cobre más dinero y luego se lo repartan. Entonces bueno, mira, dedos cruzados a ver si esto sale bien. Esta es la estación donde estamos y donde vamos a salir. Miren, Da Soban Express. Estos son los precios, estos son los teléfonos. Yo no creo que no haya una estación como del estado aquí de autobuses, tiene que haber. Lo que pasa es que nosotros pues no lo sabemos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Mira, dice que nos trajo carro grande, bueno para el equipaje. Vamos saliendo a la 1:41 de la tarde, rumbo a Siem Reap. Si no hay novedad, nos vemos allá. Si hay novedad, que espero que no, nos vemos por el camino. Excuse me, what are you waiting for? I'm sorry. What are we waiting for? No, no English. Yeah, but Camty. stop. Have up. Why? បុគ្គលគ្រប់រូបមានអាយុចាប់ពី 3 ឆ្នាំឡើង Excuse me?
So the taxi, we're gonna stop you here, and then we're gonna Of tuk-tuk course. to take you to the Of hotel. course you do. It's also including the price for the taxi. If the driver, he don't know the hotel. Just show the hotel and you have to tuk-tuk. Mira, son las 3:59 de la tarde, después de 2 horas y media de viaje. Estoy súper cansada, venía así durmiéndome, pero tenía el muchacho al lado y no pude dormirme. Pero después de todo eso, el conductor se paró a un lado de la vía y justo detrás llegaron 2 tuk-tuk. En uno se fueron los chicos de Polonia que venían en el carro con nosotros, y en el otro pues estamos nosotros. Aquí están las maletas. Esta es la estafa de la que muchos hablan. Espero que no. Yo les doy el beneficio de la duda, que no sea la estafa. Le acabamos de pagar al conductor el precio que habíamos acordado, y el precio que habíamos acordado era $45 por todos, es decir, $11 por cada uno de los que íbamos en el carro. Así que no deberíamos pagar nada ahora mismo cuando nos bajemos en el hotel. Vamos a ver qué pasa, porque sí, esta es la estafa de la que todos hablan cuando llegan a Camboya, que los bajan en medio de cualquier vía y te tienes que montar en un tuk-tuk porque pues no te queda más remedio, ¿no? No conoces la ciudad, no tienes internet porque acabas de llegar y no compraste chip, estás lejos del hotel, la verdad es que sí, estamos lejos. Así que bueno, es muy triste si es el caso, y si no lo es, pues es muy triste a los que le pasan. Es muy triste porque este país es muy pobre y uno de sus principales ingresos es el turismo. Entonces no está bonito tener estas primeras impresiones de Camboya, pero como les digo, vamos a ver qué pasa ahora mismo cuando nos bajemos en el hotel. Ok, llegamos al hotel. El tuk-tuk no fue una estafa, pero ellos tratan de venderte tours durante el camino, ¿ok? Entonces pues simplemente le dijimos no, gracias, y listo. Le dejamos una propina, eso sí, al muchacho, porque al final ellos no tienen la culpa, ¿sabes? Forman parte de estas personas que pues los mandan a eso y ya, pero yo odio que me mientan. Entonces no me gusta que me hayan dicho te vamos a dejar en el hotel y no, nos bajamos en otro lado y luego nos trajo el tuk-tuk. Pero bueno, gracias a Diosito no fue una estafa. Esta es la calle, así se ve donde está mi hotel. Mira, tenemos por ahí un carrito de pizza, una moto mejor dicho, con un horno de pizza atrás. Y ahora vamos a ver qué tal está nuestra habitación de hotel de $20 la noche. No puedo creer que llegamos de Tailandia a Camboya solo con $13 y mucho menos que lo hayamos hecho en el tren de $1 que atravesó Tailandia desde Bangkok hasta la frontera. Muy loco, solo posible aquí, creo yo. Pero bueno, vamos a ir a ver qué tal la habitación. Ajá, por aquí tenemos, mira, esta es la camita, viene con toallas. Estas toallas no tienen forma ni de calamar ni de elefante, pero pareciera así como de serpientes, de protectores de templos. Que hay por aquí un mini balconcito, me imagino que es para la gente que le gusta fumar. Espacio para trabajar, muy bien. Tenemos una mini neverita, closet, caja fuerte, secador de cabello para calentar agua y hacernos té, agüitas y el baño. Oh, mira, me gusta que haya espacio aquí para poner todo el perolero que yo cargo. Como pueden ver, tengo una maleta gigantesca. No sé qué voy a hacer con ella. Yo una vez viajé así por toda Europa y dije que más nunca. Y mírenme aquí, otra vez, repitiendo la historia. Pero bueno, en fin, la habitación está cool. Me voy a bañar, me voy a cambiar y salimos a ver qué comemos y a chequear la zona. Mira, después de un merecido baño, una ducha para quitarnos ese olor de tren y de viaje de todo el día, cené. Estamos en una zona que es súper turística, la verdad no recuerdo el nombre, pero es la parte central de la ciudad de Siem Reap. Todos los que están aquí vienen porque van a un tour en Angkor Wat y te lo ofrecen para el atardecer, para el amanecer, para lo que tú quieras. Te quiero enseñar, para ir terminando este día, la moneda de aquí. Es súper curioso que aquí se usan dólares, es como en Venezuela. Tienen dos tipos de cambio, entonces usan dólares, pero también usan estos billetes que son los reales camboyanos.
y resulta que 4.000 de estos son $1. Pero bueno, de eso vamos a hablar en los próximos videos. Ustedes déjenme en los comentarios qué les gustaría saber de este país, qué quisieran ver, y por supuesto suscríbete al canal si no lo has hecho. Déjame en tu comentario qué te pareció este video. Mi parte favorita definitivamente fue ese tren de $1 y nos vemos en los nuevos videos desde aquí, desde Camboya.